Vamos a comentar en el día de hoy las últimas novedades del caso de las menores de Jaén. Es cierto que pensábamos que íbamos a tener más noticias después del mediatismo que cogió este tema hace una semana atrás, y venimos tratando por aquí, viendo todo lo que había salido tanto en los medios como en televisión y por parte de las mismas en sus redes sociales, un poco plasmado por aquí cuáles eran los perfiles, ¿no?, de las dos chicas. Y la verdad es que son muchas las cosas que se están comentando. Estamos haciendo varios directos sobre esto y obviamente vosotros sacáis vuestras impresiones, hipótesis, pensáis algunos parecido a lo que piensa la policía, pero otros sí que es cierto que tenéis bastantes dudas e incluso estáis con lo que dijeron los padres de una de las de estas chicas, ¿no?, de Sharit, que dijeron terceras personas, etcétera. Y es verdad que en muchas ocasiones siempre se empieza a sacar este tipo de hipótesis y quedan, ¿no?, en el imaginario colectivo. Es verdad que al principio la policía descartó el tema de bullying como principal causa de esta muerte, pero que viniese de antes, esto es algo que a mí me parece difícil que lo descarten así de primeras, ¿no? Y luego, en los primeros días de la semana pasada, le citaron a declarar al que era la pareja de una de ellas, ¿no? Ahora dicen que, bueno, esto lo dijo la madre, ¿no?, que Rosmet incluso tenía también un novio. ¿Quién era ese novio? Porque el novio de Sharit está, o sea, lo tienen, esta persona, y luego al otro, al de Rosmet, ese sí que no lo citaron a declarar. Esto sí que es cierto, ¿no? Y la madre, o sea, Rosa insiste en que ellas mismas, o sea, las dos se colgaron. La verdad es que bastante raro el cómo se comentó este tema por parte de ciertas partes de las familias, entendiendo el dolor que puede causar. Obviamente una noticia muy impactante que la veíamos en todos los medios de comunicación, ¿no? Hoy vamos a hablar de mensajes, hoy vamos a hablar también del padre de una de las víctimas, que sería el padre de Rosmet, que no lo habíamos visto aún por aquí. Lo tenemos en pantalla, estuvo en televisión en los primeros instantes y queríamos también verlo por aquí. La incineración de Sharif, una de las niñas que se quitó la vida en Jaén junto a su amiga Rosmet. Nos preguntamos si habían planificado sus suicidios, si pudo arrastrar una a la otra. Les vamos a contar la cronología de esta tragedia. Eran las 10 de la noche. Sharif tenía que haber vuelto a casa una hora antes. Cuando su madre la llama por teléfono, no contesta. La preocupación asoma, tiene tan solo 16 años. La última vez que hablaron esa tarde, le dijo a su madre que estaría con su amiga Rosmet en el parque y que llegaría pronto a casa, pero nunca apareció. Rosmet, de 15 años, le mandó también un audio a su padre contándole sus planes para esa tarde. Le dice que está bien, que acaba de comprar unas chuches. Todo parece normal, pero las horas pasan y las menores siguen desaparecidas. El padre de Sharif decide salir a buscarlas. Recorre el parque de punta a punta, un sitio especialmente oscuro, y a la 1:30 de la madrugada, entre las ramas, aparecen los dos cuerpos ahorcados. Al analizar sus teléfonos, encuentran dos mensajes trascendentales en la investigación. A las 10 menos cuarto, Rosmet le envía un texto de despedida a Sharif. En él le agradece su amistad inquebrantable a lo largo de los años. Te quiero mucho, tú eres mi amiga, mi hermana, o sea, muy linda la nota. Pero te digo adiós, te amo mucho. Sharif nunca le respondió, pero 2 minutos después ella misma escribió a su novio para dejar la relación. Que era lo mejor, era que dejaran la relación así, que ella lo amaba, pero que era mejor para los dos, que no era culpa ni de ella ni de él. ¿Por qué Rosmet le escribió a Sharif si supuestamente estaban juntas aquella tarde? ¿Qué ocurrió para que ambas tuviesen este trágico final? Vale, eso sin duda es de las cosas más raras dentro de este caso. El que a las 8:10 Sharit había intercambiado varios mensajes con su novio tranquilamente. Parece que ella le contaba como que estaba dando una vuelta con su amiga Rosmet por el parque de Jaén. Y a las 9:40, o sea, es que no había pasado mucho tiempo, o sea, realmente como una hora desde los mensajes a su pareja
tranquilamente, como siempre había pasado, según lo que declara el novio. Y a las 9:40 Rosmet envía ese mensaje a Sharid como de despedida. Pero realmente, ¿estaban las dos juntas? ¿Cómo se envía ese mensaje? ¿Ya venía planificado de antes? ¿Alguien más pudo haber estado con ellas y enviar ese mensaje? Porque aquí, claro, hay una grieta muy impactante, ¿no? Claudia cree que la única explicación posible es que Sharid iba entonces camino de su casa cuando recibe el mensaje y tras leer este contenido se da la vuelta para hablar con su amiga. Y aún así, lo que cree es que en circunstancias normales su hija hubiera avisado a su madre de que se iba a retrasar, cosa que no hizo, ¿no? Entonces lo que cree la madre de Sharid, lo que cree aquí es que la que iba a hacerlo era Rosmet, iba a hacer algo, se despidió de ella y se da la vuelta, va, y a los 5 minutos Sharid le envía un mensaje, o sea, a las 9:46, fíjate, 5 minutos después, al novio diciéndole que tenía que poner fin a la relación. Porque iba a autoeliminarse de esa manera. Ostras, es que es un poco raro, ¿no? La verdad. Y lo que dice la madre es que al ver que la noche avanzaba y que la niña no llegaba a casa, pues le envía a su hija varios mensajes, que esta no responde evidentemente, ni siquiera aparecían como vistos. Lo que pasa es que horas después hay varios mensajes que cambian a modo leído. Por lo tanto, a las 10 de la noche, ¿no? No lee los mensajes, pero un poco más tarde sí que los lee. No sé justo qué hora sería, pero esto de que cambia a leído, o sea, el check azul que todos conocemos, obviamente, se ve que ahí inmediatamente estaban esos mensajes, ¿no? Y de hecho creo que la madre dice que llama incluso a su hija o algo así. Y los cuerpos son encontrados a la 1:30 de la madrugada. Esta es un poco la cronología y las cosas un poco raras que tenemos. Y es cierto que las adolescentes también, los teléfonos móviles no los tiraron ni nada, sino que los tenían guardados en el bolsillo. Pepe Domingo Bueno está ahí en directo. Imaginamos que ahora mismo momentos de profunda tristeza, de dureza máxima, ¿no? Para toda la familia, amigos de esta niña Sharid. Eso es, Sonsoles, ahora mismo se está celebrando ese sepelio en la capilla de este tanatorio de Jaén, que está repleta por toda la familia de Sharif y todos los amigos y amigas, compañeras de clase, muchas de ellas que han acudido aquí a este tanatorio para dar ese último adiós a Sharif, que va a ser incinerada en apenas unos minutos cuando termine esa ceremonia en la que en primera fila, por supuesto, están sus padres, Claudia y Alexander, acompañados de sus mejores amigos, unos familiares vecinos de Jaén, españoles que vivían junto a ellos y que he podido hablar con ellos. Ahora decía que habían estado cenando con Sharif hace unos días, que estaba fenomenal de ánimos, que en ningún caso tenía ningún tipo de problema ni de acoso en su actual instituto, y que estaba muy contenta con ese curso que estaba haciendo de belleza, que es lo que precisamente trabajaban tanto su padre como su madre. Hoy hablábamos también con su madre, con Claudia, muy afectada, ahora mismo estaba llorando, abrazado al padre de Sharif, a Alexander, y esto es lo que nos contaba. A Rosmet sí le hicieron bullying en el Valle y la cambiaron de colegio, pero a Chari nunca, no. Chari nunca le hicieron bullying, eso es mentira, totalmente falso. Era una niña feliz, no sufría de bullying como lo están diciendo, no sufría de aburrimiento, no tenía ninguna tristeza, era una niña que estaba presente, sus padres 24/7, siempre estuvimos allí, siempre para donde fuimos, siempre estuvo con nosotros, entonces no es verdad que sufría de bullying. Hoy día durísimo, Silvia Sanz, psicóloga que nos acompaña de nuevo, día durísimo para todas las familias. ¿Cuándo pueden retirarse el velo del dolor, empezar a analizar los hechos tal y como han sucedido con toda la crudeza? Bueno, yo creo que para los padres es bastante complicado. Yo creo que tienen que pasar diferentes fases y atravesar este dolor, ¿no? Y este sufrimiento que es antinatural, ¿no? Que un hijo muera antes que un padre. Y van a pasar diferentes fases, desde la incredulidad de pensar no saber qué ha sucedido hasta la ira, la rabia, la negación.
y que, bueno, pues decirles que no están solos, que no tienen la culpa, que muchas veces no se puede detectar, ¿no?, estas señales y que hay que poner más el foco en intentar prevenir que no ocurra más, ¿no? Claro, claro, claro. El padre de Sharif nos atendió antes en directo. Andrea Suñé está ahora con Asmed, que es el padre de Rosmet, la otra niña que se quita la vida. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes también a Asmed. Tenemos que darle las gracias a Sonsoles porque es un padre que está roto, quiere atendernos, ¿verdad? Me gustaría darle las gracias desde el programa por atendernos ahora mismo. ¿Cómo se encuentra después de estas horas de sufrimiento? No, me encuentro sigo igual porque la echo de menos, la extraño mucho y todavía no lo creo, ¿Cómo la recuerda ella? ¿Cómo es? ¿Cómo la recuerdo? Como cuando salió su primer vez, cuando la vi que empezó a salir, cuando empecé a bañarla, cambiaba sus pañales, cuando la llevaba a su guardería, a su colegio, la recogía, a los parques, a jugar, a andar con su hermano cogido de la manito, lo hermoso que iba en el colegio, lo bonito que empezó a dibujar, lo hermoso que compartía conmigo, tan bella que me decía, papá, ¿cómo está corrígele esta línea, llevo 2 horas, llevo 4 horas haciendo mira cómo lo terminé, qué bonito, qué hermoso. Muy feliz al lado de mi hija. ¿Nunca les dio señales a ustedes, ni a usted ni a su mujer, de que algo podría tal vez estar pasando? No, porque me dijo que hasta el momento bien, y más cuando terminó el colegio. Como ya terminó el colegio, nunca volvió a mencionar de que la molestaba algún niño o alguna niña, nunca más. Siempre positiva, que hasta le celebramos su 15 añito muy chévere, con amiguitos, amiguitas. Pensábamos ahora en diciembre, el 20 me cumplía 16 añitos. Un mes antes los había celebrado con la amiguita preciosa, las 2. Qué chévere esos videos, cómo se divirtieron las niñas. Tenía yo mucha ilusión porque ya habíamos planeado para esa fecha, qué rico, a reunirnos con los mismos amiguitos, que bailaran, que se divirtieran. Pero no pensé yo nunca. Lo que parece es que, bueno, por lo que se ve, en los últimos tiempos esta chica no estaba mal, ni mucho menos. Sí que tenía algunas ideas un poco extrañas, vamos a decir. Pero, a ver, es cierto que son diversas culturas, educaciones y formas muy distintas de pensar y de vivir. Y que obviamente, bueno, hay que cuidar a nuestros hijos. Estamos viviendo una sociedad muy complicada, la verdad. Y esto es así, ¿no? Es un caso que se debe investigar muy bien, pero es cierto que aquí el padre es el que menos circo he visto que haya hecho, ha sido este padre Asmed, que yo no lo había visto esta entrevista, es creo que de las únicas que nos había faltado ahora por ver. Y sinceramente las familias, yo noté que le gustaban bastante los medios, pero bueno, es verdad que es una tragedia sin precedentes. Ya te enseñé yo algo que viste, es que estaba muy feliz, estaba comprando sus chuches, lo estaba pasando chévere, pero no imaginaba yo nunca, no se me pasó a mí por la cabeza nunca. Siempre llegaba a su debida horita. Fuera tardecito, pero me avisaba, papá, no te preocupes, voy subiendo. Bueno, mami, pero llegaba mi niña. Bien, gracias a Dios, tengo muy bonitos recuerdos de mi niña y de su amiguita, porque cuando venían aquí pasaban bomba. Eso es lo que me acompañará toda mi vida, lo bonito, lo hermoso que fue mi hija y lo bonito que la pasó en casa, con sus hermanos, con el papá y la mamá. No hay más que decir. Simplemente, hija mía, te amo mucho, mamita. Y abuela, por favor, sé feliz, mi amor, o yo. No te preocupes por nada, mi amor, que yo te seguiré amando. Y voy a cuidarlos con mucho amor. Yo, mi vida, donde quiera que estés, voy a cuidar a tus hermanos y a tu mamá con mucho amor, mi vida. Que Dios te bendiga, mi reinita.
Y un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte para ti, para tu amiguita. Démele un fuerte abrazo y un besote. ¿Oyó, mi vida? Ya está, por favor. Sí. Y muchísimas gracias. Son soles, son las palabras de Asmed, del padre de Rosmet. Está completamente roto y le damos las gracias porque nos esté atendiendo en estos mismos momentos. Un dato que os quería apuntar también, ahora mismo la Policía Nacional me comentaba que están registrando la habitación de la hija. Siguen con esas investigaciones para esclarecer qué es lo que ha pasado y veremos qué es lo que dice la línea, ¿no?, de investigación y qué es lo que dicen las autoridades, ¿verdad, Asmed? Ojalá Dios quiera y nos ayuden. Bueno, eso lo dijimos también el otro día, el tema del cuarto, las cosas que tenía, el tema de los dibujos y ver si realmente podría ahí haber algo que viésemos ese desencadenante. También ¿quién llevó las cuerdas? O sea, ¿cada una llevó la suya? O si seguimos la teoría de Claudia, la madre de Sharid, tenemos que pensar entonces que o sea, una lleva una cuerda, pero ¿y la otra? ¿Cómo se encuentra? ¿O había dos? Es que eso también son puntos a discernir ahí. Y básicamente había una persona que me decía, yo no tengo claro que fueran algo más que amigas, porque esto fue algo que dijo la familia de Rosmet, que aquí está el padre. No lo he visto nunca decir eso, pero bueno, la madre sí. Porque a esa edad es posible que aún no tuvieran claro esa identidad, por lo menos alguna de ellas, ¿no? Así que llama mucho la atención que Sharid le mandara un mensaje al novio para despedirse. Lo que no cuadra es que hayan aparecido con las manos entrelazadas. Eso fue lo que dijo el padre de Rosmet, ¿no? Creo que lo dijo en una de las entrevistas, ¿no? El padre, no sé si lo dice aquí. Y la forma de redactar los mensajes, la rama, parece un poco raro aún así. El tema de que el cuerpo da espasmos en esa situación, es bastante raro que las manos las estuvieran agarradas. Eso resulta complicado. Y ojalá, sí, ojalá se sepa la verdad y se aclare todo. Se aclare todo y que todos, más que todo por ellas, que estén felices, que se vayan a donde tienen que irse, a un buen sitio donde están, que están en un buen sitio. Ya no es momento de decir sí o no, no. Es momento de sí, que pase. Pero sí, que ojalá nos ayuden a esclarecer y a entender un poquito la situación. Y muchísimas gracias, ya que nos van a colaborar a esclarecer las cosas. Asmed, buenas tardes. Queríamos saludarle desde el plató, ya que son momentos durísimos para usted. Ha sido muy amable atendiendo a nuestra compañera Andrea Suñé. ¿Usted qué cree que ha podido pasar, Asmed? Es la misma pregunta que yo me he hecho. ¿Qué pudo pasar? Tienes toda la razón. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué pudo pasar sabiendo que tan feliz hablé la última vez, el último audio, tan feliz, tan contenta? Y esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué pudo pasar? No tengo respuestas. Tenía una relación muy estrecha. No tengo respuestas. Su hija Rosmet con Sharif. Preciosa, era una amiguita, preciosa. Y ella se apoyaba mucho, Rosmet, en... Ay, perdón, que no sé si estamos importunando algo. Asmed, sí. Le decía que... se tiene que ir. Bueno, pues no le molestamos. Se tiene que ir, está la familia, son soles, están ocupados. Muchísimas gracias a usted, a la familia y a Rosa también. Muchísimas gracias por atendernos hoy, son soles. Gracias. Bastante amables están siendo tanto el padre de Sharif gracias. Como el padre de Rosmet, Asmed, que lo están viendo ahora mismo justo en estas horas en las que se está incinerando a Sharif. La investigación, ¿qué apunta, Killer? Sigue la investigación. Fíjate que Andrea nos apuntaba un detalle que es importante, el registro de la habitación de una de las dos crías, ¿no? Me consta que en el día de ayer ya se registró la primera de ellas y os he comentado antes y la policía
que no quiere entrar ya más al trapo de esta cuestión, sí que nos confirma que están vaciando, no lo han hecho todavía, no lo han conseguido del todo, pero están vaciando los teléfonos móviles, los celulares de las dos niñas. A ver si sale información de ahí, es decir, estamos en un momento de dolor horroroso que nos tiene absolutamente inhabilitados, pero la policía sigue trabajando y va a llegar hasta el final. Cuando digo va a llegar hasta el final, me refiero hasta el último detalle para descartar todas las hipótesis y llegar a la conclusión fehaciente de lo que ha ocurrido. A ver, está claro que los padres no sabían muchísimas cosas de las hijas, con todo el respeto, obviamente, a la memoria de las niñas y a estas familias y al padre que veo aquí, que justo estaba hablando y que estaba totalmente quebrado, pero algo raro ocurría en estas niñas o en alguna de ellas para que llegase a ese punto, evidentemente. O sea, lo de que estaban súper felices, que había hablado con ella, etcétera, eso no puede ser cierto al 100%. O sea, algo pasaba ahí detrás. Y obviamente parece como que quisieran ser familias perfectas o algo así, que todo era perfecto y esa imagen de no tener ningún tipo de responsabilidad que muchas veces pensamos, pero nadie toma esa drástica decisión por nada. Así que habrá que ver, habrá que esperar el resultado de la autopsia, las pruebas de toxicología y veremos qué más cosas faltan por saber de lo que no contaron ni ellas ni su familia. Aún no se han repuesto y no nos hemos repuesto, porque lo que ha ocurrido en Jaén nos ha conmocionado a todos, no solamente en esta provincia andaluza. La muerte de estas dos jóvenes, esas dos adolescentes que encuentran en este parque de la ciudad. Ahora mismo hay una investigación en marcha. Las primeras noticias que tenemos es que no hay violencia externa y que todo apuntaría a un suicidio, así se está investigando. Lo que no queda claro es si hubiera podido ser inducido por un tema de bullying en el instituto, de acoso, porque algunos compañeros, compañeras dicen que sí, que lo sufrían y que todavía lo estaban llevando muy mal, pero que una de las madres asegura que no, que esto había ocurrido pero que ya lo tenía superado. Valle Mañanera, creo que tú estás con una de las madres a la que antes de nada queremos enviarle un abrazo de las madres, inmenso. Sí. Es que justo ella os está escuchando, está negando con la cabeza. Ella es Claudia, es la madre de Charif, de una de las adolescentes. Lo primero, decirte que lo sentimos muchísimo, trasladarte nuestras condolencias. Negabas con la cabeza, Claudia. Es totalmente falso de que mi hija sufriera bullying. Sí sé que a Rosme le hicieron bullying en el Valle donde estudiaba, pero mi hija jamás sufrió de bullying, ni en el Valle, ni en el Java School, que fue su segundo instituto donde ella estuvo. Luego de ahí se fue a estudiar al Juan Bosco y sus profesores, sus amigos, todo el mundo puede saber lo feliz y lo feliz que podía estar estudiando. O sea, jamás pasó eso. Con Rosme sí lo sé, incluso su madre, que también es mi amiga, la cambió de instituto por eso y la pasó al Santa Catalina. Y ahí terminó su eso. Luego se presentaron al Juan Bosco juntas y la otra chica ya no pudo seguir y ya ahí terminó, pero por bullying no fue. Esto no es bullying. ¿Qué creéis que ha podido pasar? Bueno, mi hija jamás ha sufrido depresión, jamás ha sufrido como de tristeza o de algo. Antes ella era como el apoyo para sus amigas, porque tenía muchas amigas que también sufrían mucho de depresión, pero ella era como esa luz, como ese ánimo, como ese no, tú puedes, vamos, tú vas a salir, y siempre pasaba eso, que yo incluso a veces le decía, no cargues cosas que no son tuyas, pero ella no, ella siempre era como ese angelito ahí, vamos, yo tengo que estar con ella, pero Claudia, tampoco pienso que esto fue un suicidio. ¿Sí? Te mando un abrazo enorme, eso lo primero. Te vemos entera. Gracias. Yo no sé hasta qué punto todavía no eres ni muy consciente de lo que ha pasado, de lo que ha podido pasar. ¿Por qué? ¿Por qué me dices que no sabes hasta qué punto? Adela, lo que te dice es que te ve muy entera. Que te veo, no sé hasta qué punto todavía has asimilado lo que ha ocurrido. ¿Qué tal estás? A eso me refiero. Yo lo he asimilado muy bien, pero también lo he tomado con mucha
mucha madurez y con muchas cosas. Sé, mi pérdida ha sido de otro nivel, ya quizás ya no tengo ni lágrimas porque yo sé que mi hija hoy se va a ir, pero lo único que yo quiero es que todo se esclarezca y que podamos llegar a una investigación justa y transparente de verdad. Es lo único que yo quiero. Yo sé que no la voy a recuperar, ni tampoco vamos a recuperar a Rosme, pero lo único que yo sé, y en el corazón de madre sé que mi hija no se iba a colgar ahí sin algo. O sea, yo pienso que la drogaron, no sé, es que son especulaciones mías pero como que me voy a suicidar y me voy a colgar, ¿no? Y que luego estén cogidas de la mano, como que me estoy ahorcando, pero voy cogida de la mano. No, esto no cuadra. ¿A ti qué te cuadra? Es decir, la investigación lo que dice, no hay signos de violencia. ¿A ti tampoco te cuadra que ha acabado con su vida? No, es que se me hace muy duro, de verdad. Me dijeron, y la forense me dijo que no había violencia. Me dijo que eso era un suicidio, que se había suicidado. Yo le dije, mi niña, hasta el momento, mira, yo hablé con ella hasta las 9 de la noche y súper bien. También las noticias dicen que fue un descuido de sus padres, de que las dejáramos a la 1 de la mañana, pero es que no entienden que a la 1 de la mañana las encontramos, donde fuimos a pedir auxilio a la policía y me dicen que a las 24 horas puedo poner un desaparecido. Y pues yo no me iba a quedar esperando en casa hasta que me dijeran, sí, ya tu hija la encontré muerta. No, yo tenía que buscarla si fuera que moviera la tierra. Claudia, y te lo digo, así cierren la investigación, así hagan lo que sea, yo la voy a volver a abrir. Claro, a ti hay algo que te escama, que dice aquí, algo no va bien, voy a buscarla, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Te manda algún mensaje? Claro, a las 10:10, mira, es una niña que es tan puntual y tan correcta porque nosotros teníamos reglas en casa que donde ella, por ejemplo, si se iba a retrasar, ella tenía que avisar diera por donde diera, pero si se iba a retrasar solamente porque se le pasó el tiempo, ella sabía que yo le iba a quitar tiempo de su próxima salida, entonces ella era muy correcta con eso. Lo mismo Rosme también, su madre y yo siempre estábamos como muy, bueno, no sé si éramos madres controladoras, pero pues ese era nuestro estilo, pero o sea, la una llamaba a la una, la otra se comunicaba por seguridad, por muchas cosas y porque pues eran niñas y no, esto no cuadra. A las 10:10 no contestaban, a las 10:20 luego comenzamos a llamar, nos rechazan las llamadas. En un momento pensé que era que se estaban escondiendo, como cuando tú te fugas con tu superamiga. Fuimos hasta la terminal a buscar, a ver si de pronto, o sea, nosotros queríamos especular todo menos que estaban muertas. O sea, que también pensé que les habían robado el teléfono, pero mi esposo busca el GPS del teléfono y aparece siempre en el Parque de los Patos. Y donde las encontramos fue diagonal, donde la niña me dijo que estaban. Lo más extraño es que ese parque estaba en tinieblas, ese parque parecía no sé, eso era oscurísimo, que también me parece terrorífico. Hoy fue mi niña y Rosme, pero mañana puede ser la hija de otro. O sea, ¿cómo es posible que un parque que es público no tenga luces? Que eso, Claudia, también se lo dije hasta al mismo alcalde, le dije, ¿cómo es posible que esto no esté iluminado? Y solo está iluminado cuando llegó la policía. O sea, claro, es que esto Claudia, no tiene lógica, porque si hubiera estado iluminado, nosotros las hubiéramos encontrado. Claro. Yo te quería preguntar, muchas veces padres y madres, también de adolescentes, casi que somos los últimos en enterarnos de muchas cosas, porque ellos crean su burbuja, su grupo de amigos. Hay un momento, y aquí tenemos una psicóloga que seguro que nos lo puede certificar, que son su grupo de apoyo, más que los padres y madres, ¿no? Al margen de que se tenga mala o buena relación, ¿no? Porque la adolescencia es así de dura. ¿Tú has podido hablar con los amigos y amigas? Porque algunos están diciendo, bueno, pues que igual no lo estaban pasando bien por algunos motivos, tú lo desmientes, con esto nos vamos a quedar. Algo que te pueda dar un alivio, porque yo entiendo que tú que necesitas saber qué ha pasado y por qué ha pasado. ¿Qué te dicen los amigos, amigas de tu hija? En el caso de mi hija, mira, en el caso de mi hija tengo carta blanca para que hablen, si quieren, con todos sus amigos, donde tú no vas a encontrar ni un solo amigo, ni siquiera sus profesores, ni siquiera donde puedan decir que Chari la vieron triste. O sea,
que listo, que a veces no podemos conocer los niños, no sé. Ella y yo, más que hija, mamá, éramos muy buenas amigas. Éramos muy, yo le decía, usted me puede contar a mí hasta lo más tonto hasta lo más serio, lo mismo con mi esposo. Nosotros hablábamos con ella de sexo, hablábamos de todo, o sea, para mí no había nada, hasta habíamos hablado de que si en algún momento no te gusta un niño y te gusta una niña, no pasa nada, eso no pasa nada. O sea, no había como un tabú ante nada. Yo tenía acceso a su teléfono, yo con mi huella podía entrar, leerle sus conversaciones, tenía su ordenador era sin clave, sus conversaciones, sus juegos, todo. Si mi hija estaba en la habitación, yo estaba, Chari, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Mamá, que estoy aquí. O sea, no, si mi niña salía del instituto y yo le controlaba la hora de salida del instituto hasta la casa, ¿qué pasó? Mamá, mira, es que como que me quedé, fui al baño o algo. Bueno, yo quiero saberlo. Pendiente de su seguridad. Si estaba en casa mientras que yo iba al trabajo, sí. Claudia, o sea, yo te todo voy a dar el las tiempo, o sea, gracias yo no puedo decir que... por estar hoy con nosotros, pero antes de despedirte, sí. Quiero aprovechar que está aquí Villarrubia, porque por eso yo le decía, sí. La entereza que estás sintiendo ahora mismo y con la que te estamos viendo, porque tú quieres que se esclarezca qué ha pasado con tu hija. El dolor, eso no te lo va a quitar nadie. Ese dolor lo tienes ahí y la pérdida está ahí. No, pero yo ya no la voy a recuperar. Desde un punto de vista emocional, ¿qué consejo le podrías dar a Claudia? Yo entiendo que ya, Claudia, te hace falta entender, es inevitable y acabarás entendiendo. Desde luego aplaudo y la complicidad y la comunicación que tenías con tu hija es admirable, tanto tú como tu marido. Y ¿sabes lo que me está resonando todo el rato según te escucho? Que tu hija era tremendamente sensible. Esto es una explicación quizá muy sencilla, pero quizá también la más acertada. Quizá se contagió con mucha facilidad del dolor ajeno, del dolor de alguien que era como ella, alguien a quien ella quería. Y en cierta medida lo hizo suyo ese dolor. Eso puede que pasara, y que pasara al margen de que en casa tuviera un entorno perfectamente agradable. Era tremendamente sensible, ¿verdad? Sí. Sí, mi niña era una niña tan noble que ella siempre quería ser como su... Yo le decía, pero es que tú no eres psicóloga, tú no puedes cargar con cosas que no son tuyas, pero siempre me lo pedía, mira, no, mamá, no, yo no la puedo dejar sola, la niña a veces está triste, yo quiero hablar con ella. Mira, no te voy a negar que en un momento yo quería como que no, de pronto no se junten, no quiero que te contagies, pero llegó un momento donde la niña era tan, me decía, mamá, no, yo quiero ser su apoyo. Tampoco solamente pasó con ella, también teníamos el caso de otra compañerita que también la niña se había cortado y mi niña era muy apoyo para esa niña. Y te lo digo que en cierta forma yo la dejaba y yo le decía, no, aconséjala, si necesitan algo de nosotros, las vamos a abrazar, las vamos... ¿Me entiendes? Como que queríamos. También llegué a hablar con la madre de la niña, de la otra niña, y yo le decía, mira, tú tienes que cambiar tu forma. Y ella lo puede decir, yo sé que no fuimos a una universidad a aprender a ser mamás, ni esto estaba escrito, pero hay cosas que podíamos mejorar, pero es por lo que yo escuchaba que la una le decía a la otra. Bueno, Claudia, generosa al compartir con nosotros pues este momento, este dolor, estas dudas y en busca de una explicación de qué ha podido pasar. Desde aquí solo podemos mandarte un abrazo a ti y también a los padres de esta otra menor. Un abrazo de verdad enorme desde el corazón. Muchas gracias. Abrazamos fuerte, Claudia. La verdad es que estaba diciendo Villarrubia la generosidad, la sensibilidad que podía tener esta niña, las dos menores, pero que también hay veces que, por eso se lo preguntaba, que padres y madres no nos enteramos muy bien de qué puede ocurrir en algunos casos, aunque Claudia insiste. Ella tenía una relación muy fluida, Villarrubia, sin embargo... Es que has dado en el clavo con esa burbuja que tú describías hace un rato en la adolescencia de forma intrínseca, y aquí los padres no deben culparse, existe un sufrimiento desbordante que forma parte de ese momento de angustia vital que te acompaña en un momento en el que no entiendes el mundo y te sientes mínimamente, pues no sé, excluido en parte e incomprendido también en parte. Cuando encuentras a alguien que sufre contigo, paradójicamente te alías con esa persona. Es un cobijo muy pernicioso porque es un cobijo que te conduce, fíjate, a sufrir más, pero de un modo u otro sientes que ayudas y que eso va más allá de ti. Claro, estamos pendientes desde luego pues, de la autopsia de estas dos menores, pero también cuando se producen este tipo de muertes se hace esa autopsia social, también se investiga, se mira sus redes sociales, porque quizá ahí se están mandando mensajes que no sabemos interpretar.
Pues mira, Adela, en este caso es muy triste. Estoy hablando principalmente de la otra niña, la que no es hija de Claudia. Y en sus redes sociales ella crea un alter ego hace ya muchos meses en el cual va depositando su tormento. Crea un personaje con cierta estética, por cierto, una niña también muy sensible, muy creativa y muy artística, y se describe a sí misma como alguien muy sensible, y poco a poco se la va viendo con el paso de los días y de los meses cada vez más desfondada. Se ve una adolescente que no tiene herramientas, que no sabe pedir ayuda y la pide como buenamente sabe. Yo detesto que la gente diga, no, son llamadas de atención. No eran llamadas de atención, eran búsquedas de apoyo, búsquedas de asideros, y no los consiguió encontrar hasta que se desenganchó por completo y encontró la salida, la que nunca jamás tenía que haber encontrado. Pues fíjate que en este caso la Brigada Provincial, que es la que se está dedicando a investigar este caso, la UDEF, tiene dos líneas de investigación referente a ese tema. Si bien la menor de la que tú estás hablando, Rosmet, habría de alguna manera manipulado o incitado al suicidio a la hija de Claudia, que la hemos tenido ahora en el programa Mañaneros, o bien incluso también están estudiando el historial previo de bullying, porque aunque diga Claudia que a lo mejor su hija no tenía bullying, es cierto que hay numerosos testigos, amigos de estas dos chicas que están atestiguando esto. También hay un historial previo en los institutos previos a donde habían estado estas niñas, entonces el historial previo también de bullying es importante para ver cómo calificarlo todo, ¿no? No solamente su historia emocional de cómo vivían, sino también lo que habían sufrido y lo que estaban padeciendo en estos momentos. Bueno, en cualquier caso, lo estáis viendo ahí en pequeñito, nuestro número, el número de teléfono el 024. Personas que tienen ideas autolíticas, ideas suicidas, podéis llamar a este número. No estáis solos, no estáis solas, al margen de la edad. No hay nada que te haga asir a la vida más que estar aquí y disfrutar de la vida y estar. Y que hay veces, ¿verdad, Villarrubia, que piensas que no merece la pena vivir? Pues sí, y en el 024 vais a estar apoyados y os van a escuchar. No quería dejar pasar este momento sin recordarlo, que es el número 024. No todo suicidio adolescente tristemente supone un fracaso de los padres para liberar a todos aquellos que hayan sufrido ese drama. Es la principal causa de muerte en el mundo. Si no digo que lo sobre sea, todo en el digo mundo cómo lo occidental, siente un entre padre, jóvenes lógicamente. y adolescentes. Yo diría algo, y desde una perspectiva criminalística, aséptica, y desde las hipótesis, que para simular un escenario como un suicidio por ahorcamiento, o efectivamente sedas a la víctima y tienes que subirla al árbol, o atarla desde abajo, que dejaría restos orgánicos y desde luego, vamos a decir, una estela y una evidencia toxicológica que va a demostrar si existe o no una autopsia, es harto complejo. Si a eso le sumamos que del par, una de ellas tenía tristemente muchísimos factores de riesgo, antecedentes de autolisis, acoso, incluso un protocolo abierto por autolesiones. Era una niña que parecer incluso había avisado ya, con lo cual tenemos una cría con problemas personales, emocionales, sociales, ambientales, factores de riesgo de suicidio, y otra que pudo ser arrastrada. Y ausencia de violencia, te quiero signos preguntar qué externos. pasaría, digamos, ¿tendría alguna consecuencia judicial que hubiera evidencias, por ejemplo, se me ocurre en un teléfono móvil, de que efectivamente una arrastró a otra? ¿O eso no tiene ningún recorrido? No tiene, a nivel, vamos a decir, punitivo, no tendría ningún recorrido. Ni siquiera, sobre todo porque, pongámonos que fueran adultos, la inducción al suicidio es un delito, pero siempre y cuando el que indujo pueda, digamos, responder por él. No sería raro, y en la casuística clínica ocurre muchas veces, que un suicida con determinación arrastre al amigo perfecto, a la pareja, incluso a un familiar, y parece un poco que sería a priori el caso frente al que nos encontramos. Es uno de los parques más céntricos de Jaén. Aquí aparecieron los cuerpos sin vida de las dos menores de 15 y 16 años. El viernes las dos amigas quedaron para pasar la tarde. Según los padres, habían acordado que llegarían a casa a las 10 de la noche, pero no lo hicieron y dejaron de contestar al teléfono. Pasaba el tiempo y la preocupación de las familias fue creciendo, así que salieron a buscarlas. Ellas habían avisado que estaban en el Parque de la Concordia. Allí, entre árboles frondosos, uno de los padres encontró los cuerpos a la 1:30 de la madrugada. Intentaron reanimarlas, pero ya no pudieron hacer nada por ellas. Los amigos y familiares están consternados. Sus amiguitos están inconsolables, destrozados, y no vemos qué hay detrás de esto. Algo tiene que haber.
y se está escapando. Son niñas muy dulces, muy de, a ver, en su edad, que les gusta compartir con sus otras amigas, con sus compañeritos, normal, ¿no? Y súper cariñosas. El caso está bajo secreto de sumario, pero hasta el momento no parece que haya terceras personas implicadas. Los cuerpos no presentaban signos de violencia externa, por eso la primera hipótesis sería un suicidio conjunto. Desde la Consejería de Educación niegan que hubiese denuncias por acoso escolar, aunque confirman que una de ellas sí mantuvo abierto un protocolo de autolesiones en 2 centros en los que había estudiado en cursos anteriores. Digan lo que digan, no se sabe el motivo que las ha llevado a esto o qué es lo que ha pasado. Los padres de la otra adolescente aseguran que su hija era una niña feliz y que nunca había manifestado signos de estar sufriendo bullying o problemas psicológicos. Pero sí es cierto que las familias tal vez somos las últimas en enterarnos de lo que está pasando en nuestras casas. Queremos pensar que nuestras criaturas son felices, que lo tienen todo, y a veces pues no sabemos lo que está pasando por su cabeza o cuáles son sus vivencias. La autopsia ya ha finalizado y la Policía Nacional investiga ahora qué ha podido pasar para que la vida de las 2 menores haya tenido este triste desenlace.